Portal 17 MX. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Portal 17 MX? Es un gusto recibirlos en esta emisión nuevamente aquí desde Hacienda La Pastora, en el centro, en el corazón de la hermosa, heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos, donde, bueno, hoy tenemos invitados de superlujo. En un momento más estará integrando el Latin Lover del estado de Morelos, el famoso Lucio Aparicio Fuentes, mi gatito querido, así que vamos a esperar un momento. Mientras vamos a presentar a nuestros amigos que están enlazados a esta emisión de Portal 17 MX. Desde el otro lado del mundo, Jorge Kuriyama Treviño. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Madrugadas para ti. Un gusto saludarlos a ti y a toda tu audiencia y aquí a los compañeros también. Bueno, pues muchas gracias por conectarte a deshoras, porque sabemos que tienes cosas que hacer. Infinitas gracias, Curi, por estar aquí en Portal 17. Y hoy un invitado especial que nos acompaña desde la frontera más transitada del mundo. Un amigo que estimamos mucho, ex compañero de las emisiones de Comentando el Fútbol allá en la Ciudad de México, tanto en Televisa Radio como en TUDN. Y actualmente también se encuentra como parte importante de las transmisiones de TUDN allá en Tijuana, Baja California, en TJ, Rodrigo Peguero. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación, amigo. Qué gusto saludarte de nueva cuenta, mi estimado Pepe. Un saludo allá a la tierra nipona. Igualmente, pues, para todos los que nos escuchan, nos ven, es un placer de nueva cuenta coincidir, mi estimado Pepe. Grandes momentos nos tocó vivir en el pasado y esperemos volverlos a vivir. Sí, la verdad es que fue una gratísima experiencia estar contigo, los reportes que nos dabas, donde a veces, pues bueno, hay que decir las cosas desde el lugar donde suceden, desde donde se genera la noticia, y como siempre nos diste muchísimas exclusivas, muchas notas importantes allá desde la perrera más grande del mundo. Así es, fíjate que fueron buenos momentos y tuvimos la oportunidad de comentarlo en su momento, y pues todavía seguimos metidos, inmiscuidos en el deporte y con el equipo de Tijuana, que la verdad este torneo están teniendo un buen torneo. Oye, porque allá en la frontera no solamente se maneja el fútbol. Hoy vamos a tocar dos temas fundamentales, pero hay que decirlo, allá en la frontera también se juega béisbol. Hay muy buenos boxeadores por ahí. Cuando dice uno desde Tijuana, Baja California, recuerda uno, se traslada hacia el ring de boxeo, ¿no? Sí, fíjate que Tijuana, como bien lo mencionas, ahorita por la cercanía que se tiene con San Diego, y esta región calibaja, como se considera acá, tienes el béisbol, ahorita con los Padres en los playoffs que ayer perdieron con Chicago en la ronda de comodines. A 3 horas tienen los ex cargadores de San Diego y de Los Ángeles. Hay mucho deporte. En el boxeo, pues que grandes peleadores como Eric Morales, Tony Margarito, el caso de Jackie Nava. La verdad, hay mucho. Y en la lucha... Que Margarito ahí creo que se empañó su carrera porque era un muy buen boxeador, pero después del asunto con Cotto y ahí el vendaje raro, creo que se le vino abajo la carrera al buen Margarito, ¿no? Sí, fíjate que lamentablemente, ¿no? Esas famosas vendas de yeso fue lo que le manchó su carrera después de haber ganado ese título y perderlo, ¿no? Por esta situación. Pero creo que en su momento fue excelente y te digo, ha habido muchos boxeadores, acorazado, hoy día Willibaldo García, que va a defender su título. Por ahí vienen una nueva generación de boxeadores que esperan hacerse nombre, y en lucha libre, pues empezando con Rey Misterio, que falleció reciente este año, Miguel Ángel López, el original. Sí, Rey hombre. Misterio. Bueno, pues ahí está toda la gama de deportes, y que por supuesto lo manejas contundentemente, no solamente en TUDN, sino en tu página. Hay que seguirte ahí en Facebook, ¿no? Como Rodrigo Peguero. Exactamente, ahí ponemos de todo un poco, Rodrigo Peguero Deportes en el Facebook, subimos toda la información. Tuve la oportunidad de entrevistar a una jovencita de Tijuana, Adriana Castillo, de tiro con arco compuesto, que acaba de ser campeona del mundo en Corea, en China. La verdad, muy excelente, y ahí subimos toda la información deportiva.
hubieras avisado que estaba ya la deportista de Tijuana para que Kuriyama fuera. Al final le queda en corto todo Asia es muy pequeño. Sí, ahí le vamos a pasar después el rol de los atletas que anden por allá. Ok, perfecto. Oye, bueno, pues entremos en materia futbolística porque iniciamos con un retiro que es muy significativo por la historia del fútbol mexicano. Quizá, híjole, le faltó esa parte de disputar un mundial en el terreno de juego, jugar algunos minutos en la cancha, pero creo que, no sé si coinciden conmigo, José de Jesús Corona es uno de los históricos y de los mejores porteros que ha tenido este país. Adelante, mi estimado, allá en Japón, empiece usted. No, pues la verdad, pues un referente, ¿no? En el fútbol mexicano, un portero con mucha solvencia. La verdad, la madurez que tenía ese hombre cuando era muy joven era impresionante. Creo que salió de la escuela del Atlas. Este, Es correcto. Recuerdo que sus inicios fueron en los famosísimos Tecos con el mismísimo Cheto Leaño. Y me recuerdo que fue refuerzo en una ocasión para Guadalajara, ¿no? En una Copa Libertadores, si mal no recuerdo. Ahí fue donde realmente mostró de lo que era capaz este hombre. Y bueno, su trayectoria creo que ha sido intachable. Desgraciadamente, pues también lo han acompañado un poquito los escándalos afuera de la cancha y dentro de la cancha, porque este hombre sí tiene un carácter de mecha corta, ¿no? Pero su calidad de como jugador, como capitán, como líder, yo creo que no queda, o sea, no deja nada que desear. La verdad es que es un jugadorazo y creo que también logró el logro más grande, ¿no? Que todas las selecciones nacionales han logrado, que fue una medalla de oro. Y siendo capitán, la verdad es que se retira ahora y qué bueno que Cholos le dieron la oportunidad de retirarse contra el equipo donde yo creo que dejó todo, creo que fueron más de 10 años, salió campeón, perdió finales, lo expulsaron, creo que hasta perdió un mundial estando en Cruz Azul, o sea, una cosa bastante fuerte, pero yo creo que en la cancha nadie puede recriminarle nada a Chuy. Creo que dejó huella y yo creo que sí está entre los mejores 5 porteros de toda la historia del fútbol mexicano. Sin duda, él debe de estar ahí. Coincide, Rodrigo, entre los 5 mejores. Mira que hay variedad de guardametas mexicanos que pueden estar ahí. En este momento se me vienen a la mente la Tota Carvajal, se me viene a la mente Jorge Campos, Pablo Larios Iwasaki, Osvaldo Sánchez, Adrián Chávez, el Conejo Pérez, Francisco Guillermo Ochoa, que últimamente la verdad es que ya es muy polémico que siga en el fútbol. ¿Pero tú coincides en que está entre los 5 mejores, Rodrigo? Mira, fíjate, tuvimos la oportunidad de hablar con Chuy la semana pasada, el viernes, una entrevista especial 1-1 que estos días la vamos a subir a la página. Y hablábamos en corto tiempo la carrera, como bien mencionas, él empezó en el Atlas, allá en Guadalajara, tener la oportunidad de defender los colores rojinegros y después pasar al equipo de final que pierde contra el América, aquel 6-3 con una espléndida actuación por parte del Piojo López. Eso es lo que catapultó, como dijo ahorita nuestro estimado, a hacer refuerzo de las Chivas en la Copa Libertadores. Después viene el máximo logro, como se menciona, la medalla de oro allá en Londres, llegando como refuerzo, pero fíjate, bien curioso, porque el portero de todo ese proceso olímpico fue Toño Rodríguez, en aquel entonces guardameta del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Él era el portero titular. Y que ahora está en Cholos también. Y que ahora está en el equipo de Tijuana. Entonces llega Chuy Corona, el refuerzo tanto en los Panamericanos como en los Olímpicos, ganan las medallas de oro, va a Cruz Azul, 12 años, un solo título que logra, y viene a Tijuana. Y fíjate, mencionaba él en la entrevista que Jorge Alberto Ján y todo lo que es la directiva, Toño Núñez, que es el director deportivo, el Canú Santiago, que coincidieron los dos en Guadalajara, jugando en menores, el caso de Canú y Corona, platicaba de que le dieron la oportunidad de en un partido oficial despedirse, porque él dijo, bueno, hago un video, agradezco, gracias, pero le dijo Jorge Alberto que se esperara un semestre más para cuando viniera la máquina celeste de la Cruz Azul y jugar cierto tiempo. Fueron 10 minutos los que jugó el domingo pasado, y después se hace el cambio por Toño Rodríguez. O sea, muy curioso, le entrega la estafeta de la portería del equipo de Tijuana
Y otra de las cosas, él mencionó, él llegó a jugar inclusive con el equipo de bachilleres allá en Guadalajara, entonces la UDG jugó con los 4 equipos que existían ahí en Guadalajara. Le faltó el oro, que no existe, ¿verdad? Pero imagínate si por ahí le hubiera tocado los equipos de Guadalajara. Y mira, yo creo que Jesús Corona, por el logro de la medalla de oro, yo lo pondría en un top 5 de guardametas dentro de la historia del fútbol mexicano. Creo que para mí, de manera personal, el número 1, don Antonio Carvajal, el primer 5 copas. Pondría por ahí a Jorge Campos, pongo a Memo Ochoa, a Jesús Corona y probablemente Conejo Pérez por sus mundiales. Oye, Kuriyama, y por ahí yo creo que hay polémica con ese top 5, ¿no? Porque por ahí tu ídolo Pablo Larios Iwasaki, yo creo que también el arquero de la Selva Cañera puede estar ahí. Bueno, es que también mencionaste otros arqueros, ¿no? Como Adrián Chávez, que la verdad era un arquerazo, pero desgraciadamente con selección no explotó como los otros arqueros que ya mencionamos. Yo creo que el mérito que tiene él para estar en el top 5, en mi manera de ver, es con los logros con la selección, ¿no? Entonces, como dicen, no, nada más salió campeón una vez con Cruz Azul, pero esa sabe como por 10 porque ya teníamos una sequía de bastantes años y yo la verdad sí vi muchos episodios de Chuy, buenos y otros no tan buenos. Por ejemplo, el cabezazo que le da el preparador físico de Tomás Boy, si mal no recuerdo, en Morelia. Sí, allá en Morelia. La verdad es que tuvo la mala suerte, bueno, una por el carácter que tiene, pero el cabezazo que le da al otro hombre, la cámara la tenían aquí, entonces ahí quedó un poquito manchada su trayectoria, ¿no? Pero dentro de lo que cabe necesitas líderes en la cancha. Yo creo que Chuy, además de sus condiciones de que tenía naturales de arquero, yo creo que como líder, eso lo ves muy poco en los arqueros de México. Entonces, yo creo que él tenía esa personalidad, capacidad, pero el liderazgo que tenía dentro de la cancha, dentro y fuera de la cancha, porque si tú viste el documental de las Olimpiadas de Medalla de Oro, a todos los jugadores le ponían apodos, todos se llaman, pero a Chuy o sea, él como que nadie se metía con él, nadie le puso apodo, nada. No, bueno, es que era bravo. Recuerden la anécdota No, pues, que contó hace poco con Josgar Gutiérrez en el podcast, donde dice que por ahí, por un detalle en la cena, prácticamente sí, casi se agarran a golpes. sí, Era un hombre encendido, un hombre de mecha muy corta. No, sí, O sí. o sea, era como jugador, ahora como persona. Pero imagínate ese carácter, si lo llevas a la cancha, la verdad tienes un líder natural, ¿no? Obviamente el temperamento hay veces que rebasa, ¿no? La pasión en el fútbol, pues hay veces que con tantito, luego se prende la mecha. Entonces, estamos cuestionando su calidad como jugador. Yo creo que sí debe estar entre los top 5 en la historia del fútbol mexicano. Simplemente nada más por la medalla de oro y porque siempre demostró estar ahí. Yo creo que sí le faltó jugar un mundial. Yo creo que tenía capacidad y tenía todas las tablas como para estar en un partido de selección. Desgraciadamente no se le dio, pero su huella ahí la deja. Entonces la gente lo va a recordar siempre por estar ahí. Y bueno, pues no se le dio, pero no se le dio. Pero siempre ha estado ahí. En Brasil 2014. En Brasil 2014, no sé si coincides, Rodrigo, era el momento de Chuy, venía de ser campeón olímpico y creo que ese mundial debió ser el titular, aunque ¿qué le reprochas a Ochoa, no? Después de aquella gran actuación, sobre todo en el partido contra el anfitrión, contra Brasil. Sí, fíjate, fueron 3 mundiales en los cuales acudió Jesús Corona, en uno de los 3 tuvo la oportunidad de tener minutos y coincido contigo, ¿no? O sea, cuando sabemos que Guillermo Ochoa se pone los guantes y la camisa de México en un mundial, se vuelve realmente una muralla, es un gran guardameta. Yo no recuerdo ahorita ningún gol que le hayan metido que haya sido culpa de Guillermo Ochoa, de decir, híjole, se le fue por abajo de las piernas, salió mal. No, en mundiales en no. el tema de mundiales, creo que Guillermo Ochoa ha cumplido en cada mundial que ha estado. Y sí, coincido, a lo mejor Corona venía con ese embalaje de ser campeón olímpico, campeón panamericano, tenía todo para competir, pero en aquel Brasil tenías a el Piojo Herrera, que era la gente de América, conocía muy bien a Guillermo Ochoa, la cercanía que tenía con él y las actuaciones, y sobre todo lo que mencionas ante Brasil, esos disparos, el de Thiago Silva, un cabezazo ahí a boca de jarro en área chica, el cabezazo que saca por abajo, el tiro de Neymar.
O sea, Guillermo Ochoa en tema de selección en mundiales, creo que no hay ni un gol, te digo, que yo recuerde que le hayan metido a México que te haya dicho, híjole, Ochoa salió mal, se le fue por abajo, Ochoa ha cumplido, y creo que Corona también tenía toda la posibilidad de ser titular. Y mucha gente dice, es que si hubiera estado Corona, quién sabe si hubiera tenido esa actuación. Nada más hay que recordar los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando saca balones increíbles, Curi, por ahí, creo que era Senegal, no recuerdo la selección africana que se enfrentó. No, y en la final también contra Brasil fue una pieza muy clave. Obviamente, yo creo que la selección de México conjuntó tenía bastante calidad de selección, o sea, los delanteros, medios y defensas, junto con Chuy, se traían un trabuco. La verdad es que esa selección de México yo creo que le debieron haber dado continuidad con la mayor, o sea, los mismos jugadores, que la mayoría jugaron con selección mayor, pero otros no. Entonces, ahí es donde no entiendo yo, si tienes un logro tan grande, ¿por qué no te dan continuidad en selección mayor? Pero bueno, ese siempre ha sido la cruz que siempre hemos cargado, ¿no? Los mexicanos, de que, por ejemplo, ahorita con el Mundial de la Sub-20, pues ¿cuántos van a llegar a la mayor, no? Obviamente ya está Gilberto, pero hay muchos jugadores ahí que tienen muchísima calidad, pero cuando quieren llegar ahí arriba, pues no les dan chance, ¿no? Es bien complicado, pero bueno, ya veremos a ver qué tal con la selección mayor, si los jugadores que están en la Sub-20 les pueden dar oportunidad en la mayor, y lo mismo con los arqueros, ¿no? Fíjate, Pepe. Así es, bueno. No, más rápido. A ver, adelante, Rodrigo. Rápido. Una de las cosas que decía Jesús Corona el viernes es que él generó mucha confianza por la misma que le dio Luis Fernando Tena, que fue el director técnico de aquella ocasión, un hombre que conocía las entrañas de Cruz Azul, que conocía muy bien el entorno, y recordemos que él era el entrenador olímpico, el entrenador la mayor era Miguel Herrera, entonces al final, pues va Corona a un lugar en donde está Herrera, americanista, tiene su portero de la América. Yo creo que si Luis Fernando hubiera trabajado de la par con Miguel Herrera, a lo mejor otra cosa hubiera sucedido. ¿Pero te refieres en Londres 2012? Sí, hablando en cuanto al tema de que si Corona pudo haber sido titular en el 2014. Pero el técnico recuerda que era el Chepo de la Torre, porque Miguel Herrera llega meses antes del Mundial por aquella eliminatoria que fue fatídica de México, donde estuvo Vucetich, donde estuvo por ahí Jesús Ramírez y no me acuerdo alguien más. El Tuca. Y al final llaman al Piojo, al Tuca, y al final llaman al Piojo para los partidos de Nueva Zelanda. Pero sí, cuando estaba Luis Fernando, el técnico era el Chepo, y quizá otro gallo le hubiera cantado a Chuy, ¿no? Sí, pero a lo que voy es en el tema de que como él generaba mucha esa confianza con Luis Fernando Tena en el 2012 y esperaba, a lo mejor por ahí en el 2014, seguir ese embalaje para poder ser titular. Bueno, pues vamos a hacer una pausa porque ya anda por aquí, ya ronda el foro de grabación el Latin Lover del estado de Morelos, Lucio Aparicio Fuentes, el famosísimo Gato, que tenía aquí algunos asuntos que atender. Ya saben, es un hombre ocupado, el famosísimo Gato. Pero vamos a hacer nuestra pausa. Gracias por la presencia aquí de Rodrigo Peguero y de Jorge Kuriyama. Esto es Portal 17 MX desde Hacienda La Pastora, aquí en Cuautla, Morelos. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX, aquí desde el foro, desde nuestras instalaciones en Hacienda La Pastora. Ya está aquí, por fin vamos a tener rating, porque está con nosotros el Latin Lover del estado de Morelos, Lucio Aparicio Fuentes. Gatito. Pepe Mendoza. ¿Cómo estás? Mira, un te gustazo. presento a Rodrigo Peguero desde Tijuana, Baja California, y a Jorge Kuriyama, ya lo conoces, ya sí, se fueron a echar un saque juntos. Saludos. Saludos, un gustazo. Ahora sí alcanzó el presupuesto para traer a un personaje. Tú no, Kuriyama. Bueno, pues hablábamos en el primer bloque, Gato, de de Jesús Corona, un hombre con trayectoria, un hombre con carácter, un hombre que tuvo logros y que quizá lo único que le faltó, y no fue su culpa, jugar un mundial, porque asistió, pero no estuvo en el terreno de juego. Pero bueno, para mí yo creo que se va por la puerta grande. Es un portero que en verdad cumplió en los equipos, como todo, ¿no? En la portería puede salir una mala tarde y te comes el
el más fácil, pero yo sí le aplaudo a Corona por lo que hizo y que también se vaya en buen momento, ¿no? En un buen momento, Rodrigo, porque además llegó a Tijuana y compitió por la titularidad, a pesar de ser un hombre ya de 4 décadas. Sí, fíjate que cuando él llega como refuerzo, tenías también el regreso de Toño Rodríguez, después de su andar en el fútbol mexicano, y por ahí se le dio la oportunidad, y tuvo los técnicos, el caso de Herrera al final, el caso de Juan Carlos Osorio, y al final el loco Sebastián Abreu, pero todavía compitiendo a muy buen nivel. Y fíjate algo muy curioso, él debutó como rojinegro y se retiró como rojinegro. Sí, tienes razón. Que no se quieren, ¿eh? Por ahí en Guadalajara me dijeron que si hay una rivalidad que quizá no suena a nivel nacional, pero que cuando se enfrentan hay fuertes dispositivos de seguridad, es cuando juega Cholos y Atlas, ya sea que los zorros vayan a la perrera más grande del mundo o que los Cholos vengan al Estadio Jalisco. ¿Es verdad eso? Fíjate que sí, hemos tenido la oportunidad de estar en las inmediaciones del Caliente, inclusive una ocasión tuvimos pues la fortuna en ese momento de grabar un incidente, una porra, la masacre, que es la porra oficial del equipo de Tijuana, golpeando aficionados de los rojinegros en el rostro, aventándoles cohetes y todo. Yo creo que es con Atlas y con León las dos rivalidades muy fuertes que se tienen por parte del equipo de Tijuana. León porque hay un antecedente desde el 90, cuando aquel famoso Inter pierde la final con León, y luego las peleas y las luchas intensas en la cancha en el ascenso entre ya Tijuana y el equipo de León, la semifinal en el título de Tijuana en el 2012 que le ganan al equipo de Matosas, y esas son las dos grandes rivalidades, podemos decir, que tiene Tijuana en el fútbol mexicano. Sí, la verdad es que son de esas rivalidades que quizás no suenan tanto en el medio nacional, pero sí, lo que es Tijuana, Atlas, por ahí el San Luis contra Querétaro, y ya lo vimos, el Atlas Querétaro también tiene lo suyo, la Piedad de Irapuato. ¿Qué otra te sabes de esas, Gato? Tampico Correcaminos. Tampico Corre, el clásico tamaulipeco. No, Oye, y el clásico de la frontera, mi estimado Rodrigo, Cholos contra Bravos. Fíjate que no es tanto, porque Bravos tendrá poco tiempo en el fútbol mexicano, realmente vienen y no hay esa guerra deportiva que se caliente, por así mencionarlo, en los previos a los encuentros, ya sea que van a Juárez o que viene acá a la frontera. No se percibe tanto la rivalidad con el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez, a pesar de ser un clásico de la frontera. Creo que el que se quiere arraigar mucho el clásico de la frontera va a ser contra el equipo del San Diego FC, de la MLS, porque hace poquito se enfrentaron en un torneo. Quieren ir calentando ese clásico San Diego-Tijuana, pero creo que con Bravos no se siente todavía ese arraigo de una rivalidad. Y habría comercialmente de donde buscarle, ¿no? Por ser los dos equipos, uno el de la frontera más transitada y el otro cuando nuestro compañero Adolfo Palomares nos decía la frontera más fabulosa del mundo. Ahí habría cómo buscarle, ¿no? Para que haya un buen enfrentamiento entre estos dos equipos, y más que ahora andan bien, en este torneo andan bien, tanto Bravos como Cholos están en buena posición en la tabla. Fíjate, yo creo que nadie, yo lo comento en el programa acá en Tijuana, nadie le hace caso a Bravos de Ciudad Juárez, a Tijuana un poquito por todo lo que ha habido con Gilberto Mora y esa situación, pero a Juárez no le hacen caso, y Juárez puede ser el caballo negro de este torneo, Vamos a decir como el podcast del Escorpión Dorado, en exclusiva dice Rodrigo Peguero que los de Juárez valen madre. A ver si ya se calientan un poquito, ¿no? Ajá, y una ocasión me tocó encontrarme al Escorpión acá en Tijuana, hicimos por ahí una dinámica, y pero sí, te digo, Juárez, hay que ponerle ese sazón para que sea sabroso. Sí, la verdad es que son dos instituciones que económicamente sus dueños le están metiendo, tanto la señora Vega como por allá los dueños de los casinos en la frontera. Creo que son equipos que se han puesto económicamente fuerte. No es fácil mantener un equipo de primera división. Y ahí van. Este torneo ahí van. No sé, tú, Curi, desde el otro lado del mundo has visto los partidos tanto de Bravos como de Tijuana.
Pues el último que me tocó presenciar fue contra Cruz Azul y la verdad es que no nos prestaron la pelota. Obviamente la expulsión al principio del partido pues le costó muy caro, pero a mí me gusta la filosofía de Abreu. Creo que le da continuidad al proyecto y yo creo que tiene jugadores claves ahí, ¿no? Como Gilberto, que ahorita no está, pero cuando está luego hace diferencia, ¿no? Entonces creo que ha conjuntado un buen equipo defensivamente y ofensivamente. Y pues ahí está. Pues la verdad es que ha caído como sorpresa porque últimamente Xolos yo creo que siempre se ha distinguido por estar en el fondo de la tabla, ¿no? Entonces, qué bueno que estén ahí y pues le da mucho folclore al fútbol mexicano que un equipo como Tijuana esté en zona de calificación. Y siempre ha sido un equipo, una plaza, una cancha complicada también por el tema de la cancha. Es el único en primera división que tiene cancha sintética. Pero alguna vez yo recuerdo, Rodrigo, que nos platicaste en comentando el fútbol que no se podía poner por el tipo de suelo o no era tan fácil poner pasto del que se requiere para un partido de primera división dentro del Estadio Caliente. Algo así nos platicaste, ¿no? Sí, fíjate, las condiciones acá en Tijuana, hablando en cuanto al clima, el factor clima, te das de cuenta, llueve enero, febrero y de marzo hasta fin de año es un clima, es árido literalmente, o sea, no llueve, no se mantiene. Intentaron una ocasión poner el pasto, pero no se dio como ellos querían. Haz de cuenta, crecía en un lado, crecía en otro, había parches por todo lo que era el campo. Y era difícil mantener el campo como un tipo de una alfombra, lo que es una alfombra para el fútbol. En el sentido, opta en aquel entonces Juan Ignacio Palau, que era el director deportivo del equipo de Tijuana, platicándolo con Jorge Alberto Han, por la posibilidad de meter el pasto sintético de alta calidad. Entonces le traen el pasto sintético y el pasto ahí se queda. Hace un año y medio, se cambió este último pasto que tiene, es una durabilidad de 5 a 6 años, ya había cumplido su parte el anterior y ahorita tienen la última gama en el tema del pasto sintético, pero era muy difícil mantener con pasto natural. Oye, porque no es fácil preparar un partido cuando estás acostumbrado al pasto natural, a un pasto sintético, Gato. El balón rueda diferente, bota diferente, el tipo de calzado debes de cambiarlo. Pero fíjate que ahora casi todos los clubes creo que en sus instalaciones tienen una cancha sintética para preparar el partido contra Tijuana y adaptarse un poco pues a la cancha, ¿no? Entonces, claro, el balón es más rápido, el bote pues puede ser diferente, pero sí, pero igual, o sea, ahora la mayoría de los equipos esa semana que juegan contra Tijuana pues lo trabajan en una sintética. Fíjate, Pepe, una cosa que hace el equipo de Tijuana es que dentro de las instalaciones del Estadio Caliente, cuando les toca jugar en casa, todos los entrenamientos los realizan dentro del Estadio Caliente. A un costado tienen una cancha de pasto natural, pero ahí sí les ha pegado, ahí sí pega el pasto natural. No es tan caro el mantener ese espacio a hacerlo dentro del estadio. Es muy curioso, porque a un lado sí pegó el pasto y ahí entrenan cuando les toca salir de fuera de Tijuana, pero dentro del Estadio Caliente el pasto nada más nunca ha pegado. Oye, Curi, ¿y cómo sería un entrenamiento, tú que eres entrenador de porteros profesional, cómo sería el entrenamiento con tus pupilos cuando vas a jugar a una cancha de pasto sintético? ¿Cambia la semana para preparar a tus porteros? No, sí, claro, es que también depende de la superficie, ¿no? Porque las últimas generaciones de pasto sintético, la verdad es que parece que estás en el campo natural, pero no es así. Entonces el bote hay que probar con bastantes variantes. Humedecer el pasto artificial, el balón agarra más velocidad cuando toca el suelo. La superficie es más dura, por eso también me quedé pensando en Corona cuando llegó a Juárez, que pues sí le ha de haber costado un poco más por el tipo de superficie, ¿no? La verdad es que cuando uno está entrenando, se avienta de un lado al otro, pues tú lo ves en un entrenamiento normal, pero las caídas en una cancha artificial son mucho más, tienen más impacto que en el pasto natural, ¿no? La superficie es un poco más dura, aunque tenga caucho, aunque le metas las superficies más blandas, pues siempre va a ser un poco más duro, ¿no? Entonces,
es adaptar al jugador al terreno donde se va a enfrentar y sí cambia, ¿no? Nada más, para terminar con lo de Corona, que ya habíamos terminado, yo tengo una anécdota que escuché por Óscar Pérez. No sé si recuerdan cuando se retira Óscar Pérez, lo primero que hace en Cruz Azul fue ser entrenador de porteros y le tocó entrenar a Chuy Corona. Entonces yo, de curioso, pues le marqué un día al buen Óscar Pérez y le pregunté algo que nadie le había preguntado. No sé si hice bien o hice mal, pero quedó como anécdota. Le pregunté, oye, ¿y cómo es tu relación con Corona? Porque pues obviamente los dos querían lo mismo cuando estaban en el elite del fútbol, ¿no? Ser seleccionados y titulares en un mundial. Pero hay un dato curioso entre ellos dos que a lo mejor la gente se les pasa por alto. Óscar Pérez ha sido el único portero que le metió 2 goles a Chuy Corona, no sé si tengan el dato. Cierto. Le metió un gol a Tecos. Le metió uno con Cruz Azul de cabeza a Tecos y el otro se lo metió con Pachuca a Cruz Azul. Entonces imagínense en el ego, o sea, la personalidad de Corona, de que te venga a entrenar el cuate que te metió 2 goles, pues ¿cómo le haces, no? O sea, ¿cómo es la relación? Entonces el conejo me dijo, no, estás loco, hombre. De eso no se acuerda. Le digo, no, ¿cómo no se va a acordar? O sea, esas son cosas que no se te borran. Y ni le recuerdes porque es bravo, Chuy, ¿no? Exactamente. Entonces yo le preguntaba cómo era el día a día de Corona y me dijo que les ponía unas friegas a los 3 porteros en ese entonces, que me acuerdo que era Chuy, creo que era Allison y había otro, creo que era Jurado. Pero me decía que Corona, terminando los entrenamientos, él se iba al gimnasio. Entonces él pensaba, Óscar, que a lo mejor el trabajo que le daba a Corona no era suficiente como el físico. Entonces trataba de preguntarle qué onda. Entonces le comentaron a Óscar de que antes de que él llegara a Cruz Azul, él siempre se metía al gimnasio. Y la razón era porque él sabía que su retiro ya era muy pronto. Entonces él quería estar bien para cuando llegara ese momento. O sea, te habla de un profesional fuera y dentro de la cancha, nada más lo ponen ahí como adicional a la información que tenemos de Corona. Fíjate, nada más rápido un concepto, Pepe. Si me lo permites, el día del juego, antes del partido, vi al hijo de Corona, a José Corona Jr., que en un partido de acá contra San Diego hace el relevo generacional, y le preguntaba yo al Junior, oye, ¿cómo era tu papá cuando estaba como profesional? Y él mencionaba que cuando él estaba en la Noria, inclusive había días en que Jesús se quedaba a dormir en la Noria por el profesionalismo que tenía. O sea, había días que mi papá no llegaba porque tenía que quedarse a entrenar y entrenar y entrenar. O sea, en el tema del profesionalismo de Chuy Corona, la verdad, increíble, impecable. Dice, pasaban 2, 3, 4 días y no llegaba a la casa, y nosotros, pues, ¿dónde anda? Pues se quedaba en la Noria, ahí entrenando. Bien divertido ahí, pues de un lado los seminaristas y del otro lado el panteón. Digo, si no le daba miedo ir y darle cabezazos a los auxiliares, no le iba a dar miedo dormir a un lado. No, y por eso también te das cuenta que porque a sus 40 años estuvo fuerte, ¿no? Disciplinado. Claro, ¿no? Igual lo vemos en el caso de Ronaldo, ¿no? Entonces son los jugadores que se mantienen, que son profesionales dentro y fuera de la cancha. Cristiano Ronaldo, porque Ronaldo Nazario ya es otro tema. Otro tema, ¿no? El gordo. El gordito. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Portal 17 MX y regresamos con nuestros invitados, Rodrigo Peguero, Jorge Kuriyama, Lucio Aparicio Fuentes, su servidor Pepe Mendoza. ¿Dónde más? ¿Desde dónde, gatito? Desde Hacienda La Pastora, el mejor restaurante. Hacienda La Pastora. En un momento más le vamos a decir qué le va a invitar el gato a Rodrigo Peguero y a Jorge Kuriyama ahora que vengan a visitarnos a la hermosa, heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Esto es Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX. Aquí, ¿dónde más, gatito? En el mejor restaurante de la zona, Hacienda La Pastora. Y anexas. Ahí anexas. Y anexas. A ver, a mi buen amigo Rodrigo Peguero, ¿qué le vas a ofrecer cuando venga aquí a Cuautla? Unos chilaquilitos con una cecina, con una rachera arriba, con unos huevos estrellados, no sé, ¿qué más? Unas enchiladas suizas, unas enchiladas verdes, rojas, de mole. No. Oye, porque allá en la zona de la frontera, dime, corrígeme si estoy mal, mi estimado Rodrigo, es muy común el pulled pork.
esta manera de preparar el cerdo. Y aquí hacen unos sándwiches de pulled pork impresionantes, ¿eh? De todo, aquí de todo en Hacienda. Pero ¿para qué le decimos? Hay que invitarlos a que vengan. Ya dijo, mi estimado Vato, con todo gusto. Aquí los esperamos. Oye, y hay una anécdota de cuando el profesor Kuriyama, que fue campeón de primera división allá en la Liga de Filipinas con el Global, mi estimado Curi, hay que reconocerte esta trayectoria que tienes, entrenador de la Selección Nacional de Filipinas, entrenador de porteros de la Selección Nacional de Filipinas, y una vez alguien le mandó una salsa Valentina al señor Kuriyama, y el señor Kuriyama se compra unas papas y no le echó un poco de salsa, le echó toda la botella. ¿Dónde terminaste, mi estimado Curi? Pues yo creo que te estás equivocando de compañero, porque ese no fui yo. ¿Cómo chingados? No, ¿cómo le voy a echar todas las salsas? No inventes. Sí, de que me dijiste, oye, me duele un montón el estómago, pero es que tenía 10 años sin probar la salsa Valentina y sí, te cayó bastante pesada. ¿Cómo no? Bueno, sí, pero bueno, o sea, no pasó a mayores, ¿no? Pero sí, hay que tenerle respeto a esa salsa que está medio picosa. Es que me dieron una de chipotle, está más picosa todo. Lo bueno es que no fue manera. No. ¿Qué tan complicado es por aquellas zonas encontrar el picante para que un mexicano sobreviva a Curi? Pues mira, ahorita no me encuentro en Japón, estoy en Australia y para mi sorpresa en un supermercado encontré salsa Valentina de las dos y tajín. Entonces yo dije, no, ya la hice aquí. Y no, muy raro que aquí sí haya y en Japón no. O sea, oye, ¿y ya les enseñaste? Tajín. ¿Ya les enseñaste en casa que a la fruta picada se le echa tajín y se le echa Valentina con limón? No, claro que no, no quiero que me corran de mi casa, o sea, estamos todos aquí tranquilos, o sea que pasito a pasito, poco a poco. Bueno, pues ahí está las anécdotas del buen profe Jorge Kuriyama, que ahora está más lejos todavía, gato, ya que invite, ¿no? Fíjate, ya, así como nosotros lo estamos invitando a la pastora, pues el que invite a dar una vuelta a Australia. Bueno, pues aquí tienen su casa, ahí les abro la invitación a todos, está bien cerquita, vénganse para acá los recibo con los... Agarran la ruta 12, transbordan en la 13 y llegamos, ¿no? ¿Cómo ves, mi estimado Rodrigo? ¿Nos lanzamos a Australia? Sí, pues a mí me queda más cerca, me voy nadando, entonces no hay problema. Ahí en corto, ¿no? Luego. Nomás agarro y cruzo el Pacífico, más que suficiente. Pero pues qué tanto es tantito. Pero bueno, vamos a seguir hablando de fútbol porque también allá en Tijuana se está desarrollando una de las historias que prometen mucho para el fútbol mexicano y es el descubrimiento, el nacimiento, como le quieran llamar, de la nueva figura juvenil del fútbol mexicano, y hablamos de Gilberto Mora, un muchacho que está en este momento participando en el Mundial Sub-20 que se está celebrando allá en tierras sudamericanas, específicamente en Chile, pero que ya debutó en selección mayor, en torneo oficial, en la Copa Oro lo hizo muy bien Gilberto Mora. Y pues platícanos cómo está esa historia, Rodrigo, cómo fue que llegó su papá a Cholos y empezó a trabajar en la institución, y de ahí pues bueno, ahora tienen una de las grandes joyas del fútbol mexicano. Fíjate, la historia del profe Mora es muy especial. ¿Por qué? Porque recordarás tú que gracias a un gol de él, el equipo de los Jaguares de Chiapas se salvó de un descenso. Sí, y se fueron los colibríes de Morelos, échale sal a la herida, ¿eh? Oh, mi hermano, es un poquito nomás recordarles. Pero sí, tienes razón, entonces, hizo ese gol. Sí, fíjate, y él llega para el ascenso, para trabajar como jugador todavía en activo con el equipo de Tijuana en el ascenso. Él logra ascender con aquel equipo de Joaquín del Olmo, y cuando ya suben a primera división, pues no entra en los planes del equipo. Él opta por retirarse y hace huesos viejos aquí en la frontera. Él ha sido entrenador de las categorías, empezando con la 15, ha tenido la 17, la 20, ahora está con la 23, y pues tuvo a su chaparrito, a su hijo, a Gilberto Mora Jr., y lo metió a las escuelas del equipo de Tijuana, a las filiales del equipo de la frontera. Y su descubrimiento se da muy especial porque una ocasión Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano,
Él iba a hacer un trabajo en el Estadio Caliente, iba a hacer un interescuadras. Le faltaban 4 elementos para poder completar la otra plantilla, y entonces le dice, oye, pues tráeme a 4 chamacos de las juveniles. Entre esos 4 va Gilberto Mora Jr. Entonces empieza el interescuadras, él empieza a observar pues principalmente a su equipo, pero hubo un chamaquito de 15 años que le llamó mucho la atención, la manera de tocar, la manera de moverse. Se acerca a Juan Carlos Osorio a Gilberto Mora y le empieza a platicar y le da sus puntos de vista de las cosas que vio bien y qué cosas debía mejorar. Recordemos que Juan Carlos Osorio siempre traía su libretita y sus 2 plumitas y siempre anotando con un color lo bueno, con otro color lo que él consideraba que tenía que mejorar. Entonces se acerca y al siguiente entrenamiento lo vuelve a invitar, pero nada más lo invita a él, no invita a los otros 3 juveniles. ¿Para qué? Para que quisiera empezar a hacer trabajos con el primer equipo. Pasan las semanas y es invitado a formar parte ya del equipo del primero en entrenamientos. Así es como realmente se da a conocer en el ámbito del fútbol mexicano, en especial con el equipo de Tijuana, Gilberto Mora Jr., que fue en un interescuadras cuando Juan Carlos Osorio lo observó, le llenó el ojo, lo debutó y hoy día es seleccionado nacional. Sí, la verdad es que una historia de estas que se dan en el fútbol mexicano y que afortunadamente yo creo que bajo la batuta, bajo el seguimiento y los ojos de su papá, pudo haber llegado, ¿no, Gato? Pero también por Juan Carlos Osorio, que también tuvo los pantalones, ¿no? Para debutar a un chamaco de esa edad, porque muchos en un mexicano habrían dicho, ese entrenador está loco, ¿cómo va a debutar a un chamaco de 15 años? Que lo lleve poco a poco. Poco a poco, claro, y más en cambio él lo hizo y mira, y yo creo que en los demás equipos también puede haber un chamaco de esa edad, pero no se atreven. Sí. Oye, Rodrigo, ¿y él es nacido en Tijuana o llegó pequeño con su papá? Él llegó pequeño, él no es nacido en la frontera, él llegó, estaba muy chico cuando Gilberto empezó a jugar con el equipo de Tijuana en el ascenso y se ha quedado, y aquí se han quedado. Él ha formado ya su carrera futbolística aquí en la frontera. El viernes tuve la oportunidad de platicar un poco con el papá, con el profe Mora, y le comentaba que cómo ha sentido él la carrera de su chamaco, y lo bueno es que él acaban de agarrar a una nueva promotora, una nueva representante, que es la que les va a manejar el entorno de las decisiones a futuro para Gilberto Mora, pero todas las decisiones en cuanto al futuro por el momento pasan por las manos de Gilberto Mora, de la esposa del profe, y lo tienen pero muy tranquilito, muy de que no ha hecho nada, realmente no ha logrado nada, tiene valores y que no se crea hoy día lo que todavía no es. Esa es una frase que él le dice todos los días a su hijo: no te creas lo que no eres. Pues yo creo que tiene pues un ejemplo, ¿no? Cuando eres jugador profesional y llevas de la mano a tu hijo, pues yo creo que pues es bueno, ¿no? Para el muchacho que escuche lo que su papá sufrió o lo que es bueno como futbolista profesional, ¿no? Oye, Rodrigo, y se habla de que Gilberto Mora tiene ya ofertas, ¿no? Yo creo que también estos son petardazos, que lo quiere el Real Madrid, que lo quiere el Bayern, que lo quiere el Liverpool, que lo quiere el Chelsea, que lo quiere la Juventus. ¿Hay algo formal? Porque seguramente en el Mundial hay varios equipos que lo están monitoreando, pero en realidad sí hay algo formal que tú sepas respecto de estos monstruos que estén buscando a Gilberto Mora, o que ya se hayan acercado al club tijuanense. Fíjate, de momento todo ha sido rumor, solamente es una oferta oficial, por así mencionarla, porque por ahí se mencionaba que la Masía del equipo del Barcelona también ya le había hecho una oferta al equipo de Tijuana, pero por el hecho de ser menor no puede salir al mercado hasta que cumpla la mayoría de edad. Está lo del caso del Real Madrid, que han ido a Chile, otros equipos de Inglaterra, pero la única oferta oficial que me dijo a mí el profe viene de la Liga de Eredivisie de Holanda. No me dijo qué club, pero lo más probable es que puede ser el PSV, el Ajax, o inclusive hasta el Feyenoord, que ya tuvo en su momento al Bebote, pero que la única oferta, así entre comillas, oficial, que han tenido en su mano la directiva y también el mismo profe, viene de Holanda. Las otras han sido rumores.
Pero ahorita, después de este mundial, que haga un buen mundial, ¿qué equipos no van a salir? No, es que en el primer partido dio un partidazo. O sea, la verdad es que sí se nota la diferencia. Para el segundo gol. Sí. De tiro de esquina. En el tiro de esquina mete el pase, pero en el primer gol mete el centro con el que sale el remate y el paradón del portero brasileño. Pero la verdad es que sí se le nota la clase a este muchacho, ¿no? Yo la verdad vi el partido y entre los 22 que estaban en la cancha sí hacía diferencia, se veía un jugador diferente. Es muy joven para decirte que va a ser la mejor estrella de México y la va a romper aquí, la va a romper allá, pero por lo tanto es un jugador que me gusta porque está muy centrado. Creo que lo que dicen aquí mis compañeros de que tienen valores en la casa y le han dicho, lo han guiado para que no pierda el camino, porque sabemos que chicos a esa edad pues se pierden muy rápido, ¿no? Pregúntales a los del Barcelona cómo les está yendo con el Yamil Yamal y sin hacer comparaciones, ¿no? Pero yo recuerdo que había un argumento ahí de que el chico, en lugar de jugar este Mundial Sub-20, debería estar jugando con la mayor los amistosos. No sé por qué no se pudieron haber dado las dos cosas, porque los amistosos de México contra Japón y Corea fueron que hace 3 semanas, ¿no? Y ahorita el Mundial, pues yo creo que se hubiera debido un permiso especial, ¿no? De que, oye, estamos concentrados, pero tengo un compromiso con la mayor y me da para jugar con la sub-20, pues yo creo que le hubieran dado oportunidad de jugar las dos. No todos los días se tiene 16, 17 años, 16 años tiene el niño. 16 años actualmente. Entonces, yo creo que no le afecta, ¿no? Jugar 2 aquí, 2 allá y, bueno, la juventud, ¿no? Pero también lo quieren llevar poco a poco, entiendo, en la selección mayor, de que tiene comunicación ahora con la sub-20 y están como que cambiando la estructura de la federación para tener más comunicación, y creo que para ellos sí veían más conveniente de que tuviera participación al 100% con la selección sub-20 y no estar brincando para aquí y para allá. De hecho está Rafa Márquez allá en Chile. Ok, yo sí pienso que es un jugador diferente y le auguro un gran futuro. Ojalá que siga por la misma línea, pero la verdad sí se ve un jugador que no hay ni en selección mayor. No tenemos un jugador de esas características, que domina el balón, no le da miedo, tiene buenas decisiones. Físicamente, pues obviamente se ve que no está corpulento, pero su físico le da para competir. Y los brasileños eran gentes de 2 metros, o sea, esas gentes están impresionantes. Yo no sé qué les dan de comer en Brasil, pero les sacaron una diferencia de estatura enorme. Pero la verdad es que Gilberto sí está hecho de una materia diferente. Se ve un jugador bastante maduro para su edad y ojalá que le vaya muy bien en este mundial y que llegue en su mejor forma al 2026, ¿no? Oye, y fíjate que lo que estamos hablando de lo de Mora, y fíjate lo que pasó en Colombia con los 2 jugadores que encontraron y que les dieron las gracias, ¿no? Perder una oportunidad esa por no tener a alguien que pueda hablar con ellos de lo que era. Por no ubicarlos, ¿no? Claro. ¿Dónde están parados? Así es. Decía Rodrigo. Sí, fíjate, yo creo que en el tema de Gilberto Mora influye mucho los tiempos y los momentos, y sobre todo la confianza de un director técnico, lo que tuvo Juan Carlos Osorio, de verlo entrenar y decir, ¿sabes qué? Este muchachito me lo llevo, lo trabajo y todo. Recordarás aquel mediocampista que hablábamos espectacular de la generación de Potro Gutiérrez con la selección, Jonathan Espiricueta, que se mencionaba que iba a ser el siguiente gran mediocampista. Pues estaba en el equipo y con el técnico que no le gustaba debutar jugadores. Entonces, con el menos indicado. El menos indicado. ¿Qué hubiera pasado ahora si él hubiera existido? ¿Qué hubiera pasado si Jonathan Espiricueta estuviera en el Atlas con la Volpe? Hubiera salido de Atlas, hubiera salido de Puebla, de otro equipo. La verdad, la historia hubiera sido diferente, pero es a lo que voy. Cuando un técnico le ve a un muchachito y lo apoya, ahí el resultado. Hoy día Jonathan Espiricueta, pues solamente tenemos el recuerdo. Sí, la verdad es que ya no hizo mucho. Estaba en una institución con mucho presupuesto, con muchos jugadores, con un técnico que no se la iba a rifar con los muchachos jovencitos. Y ahí está la historia, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer nuestra última pausa porque vamos a cerrar este programa con el tema de Gilberto Mora y de lo que resta del fútbol mexicano. Esto es Portal 17 MX desde... el mejor restaurante, Hacienda La Pastora. ¿Dónde más? Regresamos.
Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX y bueno, ya están sacando los temas fuertes en el corte comercial, mi estimado Gato. Pero para algunos. Bueno, es que esta semana ni cómo defendernos. Pero hola, ¿qué hora traigo? Es más, ahorita yo creo que vas a tener que invitar ahí algo fuerte. Una bebida espirituosa para que se me baje el coraje, ¿no? Fíjate que aquí en Hacienda La Pastora lo hay también, ¿eh? ¿Sí? De todo tipo, ¿eh? Buenas micheladas. Micheladas. Buenas. Mojitos. El mojitos de frutos rojos. De frutos rojos, de hierbabuena, no, de pitaya. Bueno, ya está terminando. Mojito de pitaya, no, bueno, hay que terminar rápido, señores. Oye, Pepe. ¿Qué pasó, mi estimado Rodrigo? Hay una buena bebida que te puede ayudar mucho, que se produce allá en Cuapa. ¿En Cuapa? Ah, chinga, ¿cuál es? Las Águilas del la América. ¿Y esa qué bebida es? ¿Qué lleva? Es energizante. No, bueno, es que el profe Kuriyama tiene alma americanista. En el corte nos preguntó de Maximán y no, es que yo veo a Maximán llevando a las Águilas a otro tricampeonato, pero no lo quiso decir al aire. No, ok. Trae la playera abajo. Sí, no. No, yo de águila no tengo ni la nariz. No. Usted, mi estimado Rodrigo, no, hombre, es águila, pero recontra águila. Desde nacimiento, mi hermano. Adiós, o sea que estás de espía en Tijuana nada más. Con decirte que mi niña mayor se llama América. No, eso sí es ser aficionado y no fregaderas. Oye, y hablando del equipo de Cuapa y de la repasada que le metieron a mis Pumas el fin de semana pasado, la verdad es que esta América ha ido de menos a más. ¿Tú lo ves como el candidato o dentro de los 5 que normalmente están peleando la liga? Mira, coincido de que el equipo le costó al principio el arrancar. Hoy día viene de perder hace poquito el Clásico Nacional, le gana Pumas, por ahí vienen las victorias. Mira, yo creo que el candidato número 1 no es de manera personal para mí, y creo que para mí el número 1 hoy día es Toluca. La verdad está jugando de maravilla los Diablos Rojos del Toluca, y sí lo pondría como entre los 4 aspirantes a llegar a semifinales y de ahí en adelante la historia. Creo que pondría a Toluca, pongo a América, a Monterrey y por ahí Cruz Azul o Tigres, uno de los dos. Rayados, después de los 6 que le metió al Toluca, realmente sí es un candidato fuerte. Pero bueno, también cambian los partidos. O sea, yo voy de acuerdo con lo de Monterrey, pero ¿qué pasa con ese penal de Ramos si lo mete? Si lo mete... Era el 2-0. Se va. Oye, Curi, ¿sí viste la imagen donde Antonio Mohamed manda, no recuerdo a qué jugador, a darle una indicación a Hugo González? ¿Tú sí piensas que esa indicación fue aguanta el penal porque esperaba que la picara? Sí, porque le pasó en España jugando contra Ramos, le hizo el penal y le hizo la palenca. Entonces sí, se acordó, ¿no? Obviamente no sabes en ese momento qué va a decir el jugador, pero si le das una instrucción a tu portero, oye, ¿sabes qué? Aguántalo porque a lo mejor te va a hacer la palenca. Pues ya el portero como que le quitas un peso de encima. No, pues yo me quedé parado porque mi entrenador me dijo, ¿no? O sea, como que va de la mano. Yo soy de la idea que entrenas a un portero, o cuando entrenan a los porteros, especialmente en los penales, yo soy anti darles instrucciones que vayan a la derecha o vayan a la izquierda. Yo les dejo que tomen ellos la decisión porque como jugador tú vives, lo estás viendo a los ojos, estás viendo su cuerpo, entonces tú tienes que tomar la decisión por ti mismo, ¿no? Pero yo los preparo para que ellos tomen la decisión. Ahí Mohamed se avivó y pues le salió. Si se hubiera quedado parado y se la tira a un ladito y no se aventó, entonces van a decir, oye, este portero no sirve, que no sé qué. Pues, obviamente es el riesgo de escuchar a tu entrenador, pero ahí me gustó que no Mohamed directamente dijo, es que yo le dije, y o sea, como que ya después de las repeticiones, están viendo cómo fue todo el rollo del penal, ya se dieron cuenta de que fue una instrucción directa del entrenador. Sí, la verdad es que sí, y cuando hay un jugador de esa jerarquía, pues difícilmente le dices algo, ¿no? En el caso de... y aparte vas con esa confianza que vas ganando 1-0 y lo quiso tirar así. ¿Qué hubiese pasado si fueran 0-0? A lo mejor hubiera cambiado, ¿no? Pero bueno, qué bueno que acertó Mohamed y que también lo aguantó el portero. Sí, y hablando de los líderes, a Sergio Ramos, sí. Digo, en su momento un gran líder de Cholos, Rodrigo, el venezolano Arango, ¿no? Creo que era reglas ahí en Tijuana. Y vaya, dejó una escuela porque sus tiros libres eran impresionantes. No,
Uf. Sí, no, fíjate, lo que hizo el venezolano acá en su época como jugador del equipo de Tijuana, no había nadie más. Él me contó una ocasión, una entrevista que tuvo con él, que cuando estaba en Europa se quedaba con Marcos Reus para practicar los tiros y de ahí le aprendió. Y cuando él estaba aquí en Tijuana, había un jovencito que había debutado con el equipo de la Frontera que se quedaba a tirar los tiros libres con Juan Arango y que le aprendió de todo. Y te estoy hablando de Luis Gerardo Chávez, y este muchachito cuando estuvo aquí en Tijuana se quedaba una hora todavía después del entrenamiento. Juan Arango empezaba a disparar y se acercaba a Luis Gerardo y empezaba a pegarle, a pegarle, a pegarle, a pegarle. Y todo lo que hoy día es en tiros libres que sabemos de Luis Gerardo, se lo aprendió Juan Arango. Sí. No, Sí, y tiene el gol que hizo en el Mundial. la eliminatoria del Mundial. Wow. No, impresionante Entonces, lo que le pegó a sí. este hombre. Y lo ha dicho muchas veces Luis Gerardo, cuando nos ha tocado verlo aquí, cuando venía con Pachuca, por ejemplo, o en su momento con el Necaxa, pues que la pegada se la aprendió a Arango, y que gracias a él le enseñó la técnica de cómo pegarle desde tiro libre. Bueno, pues ahí está. Vamos a regresar al tema de Gilberto Mora, ya para cerrar el programa, antes de que empiecen aquí a reventarme con mis Pumas y con el América, porque el buen Rodrigo Peguero es americanista y también tiene con qué. Tiene con queso ahorita para darle a cualquiera, porque también esa final de 2013 y de 2018, híjole, siguen pegando en el ánimo de mis amigos cruzazulinos, y a mis Pumas, creo que fue 6-1 que le metió en la semifinal al equipo de David Patiño, así que mejor no hablemos mucho, porque hoy Rodrigo Peguero va a sacar el bat y va a reventarnos. Habrá oportunidades ya después, mi Pepe. Oye, ¿y cómo es el día a día con Gilberto Mora? ¿O cómo cambió el día a día con Gilberto Mora? Una vez que debutó, pues todos decían, bueno, debutó un niño de 15 años, qué bueno. Pero conforme ese niño de 15 años empezó a dar muestras de su talento, la verdad es que los reflectores se le fueron encima. ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo es el día a día de Gilberto Mora? ¿Y cómo atiende a los medios de comunicación? Porque supongo que es un tipo, o es el jugador de los que más le deben de pedir al departamento de comunicación de prensa ahí en Tijuana para entrevista. Mira, hay dos puntos aquí a considerar con el tema de Gilberto Mora. Uno, él continúa su diario vivir, un muchachito de escuela, va, atiende sus deberes escolares, se concentra con el equipo, sigue sus entrenamientos, sigue su vida de manera normal. En ese aspecto, te digo lo que mencionaba en el bloque anterior, los papás le han ayudado a que esté tranquilo, que tenga fuertes cimientos, que no se crea lo que no es, y que él vaya a la escuela como todos los alumnos, no es más, no es menos, y él, ese es su diario vivir, va a la escuela, regresa, come, se va a entrenar y sigue su vida normal, hace sus tareas, lo que nos decía el profe Mora, y así es su vida diario a diario. En los partidos, cuando se da el descubrimiento de Gilberto Mora y que pasa por la zona mixta donde pasan los jugadores para posibles entrevistas, como diría mi buen y famoso cómico que a mí me encanta, Cantinflas, ahí está el detalle, chato. ¿Por qué? Porque no lo dejaban hablar. El departamento de comunicación no lo dejaba hablar. Pasa escoltado para que no dé declaraciones en aquel boom. Hoy en día solamente puedes hablar con Gilberto si tú lo pides para un mano a mano, para un 1-1. Pero en día de partidos no lo dejan el equipo de comunicación del equipo de Tijuana, que se pare en la zona mixta. Me ha tocado de repente verlo pasar y decirle, oye, Gilberto, unas palabras, ¡bum!, se lo llevan. No lo dejan en ese aspecto, que las cámaras lo mareen. Bueno, pues también es parte de su preparación, ¿no, Gato? Que sepa expresarse y sobre todo... Más que nada eso, ¿no? Que se sepa expresar y, bueno, también las preguntas que les puedan hacer, ¿no? Que a qué equipo se ve jugando, sí, cosas que también los periodistas... Cada periodista que suelta la pregunta más incómoda, con tal de llevarse los seguidores, los likes o las exclusivas, ¿no, mi estimado Rodrigo? Sí hay gente en el periodismo que no va a preguntar algo sano, va a buscar la pregunta que va a reventar las redes. Sí, no, nos ha tocado, yo creo que a ustedes les ha tocado esa experiencia de ver en zona mixta que llega
un compañero, y no colega, sino alguien que tiene un medio que lo acredita para estar ahí. Recuerdo ahorita una experiencia precisamente con Cruz Azul. Terminó el partido y en aquel entonces el Chaco Jiménez jugaba con Cruz Azul. Entonces estábamos esperando que pasaran, yo me paro con él, lo entrevisto acerca del partido y un colega, un compañero le pregunta, la primera pregunta que le dice al Chaco Jiménez, oye, dice, ¿cuándo te vas a retirar? Y pues el Chaco Jiménez se enojó y se fue. O sea, así te toca encontrarte de todo tipo de situaciones que a veces volteas y decirles como consejo, oye, no le preguntes cosas que no tienen que ver con eso, o sea, pregúntale del partido, del siguiente porque juego. Además te deja sin entrevistas a los demás, te deja sin material, o sea, porque por culpa de un descerebrado, ya los demás nos quedamos con ganas de llevar algo a la redacción, ¿no? Así es, y entonces, pues ya los que son de prensa hoy en día ya procuran que la zona mixta estén realmente los que cubrimos la fuente día a día y que no aparezca un muchachito que le va a preguntar. A veces hasta compañeros preguntan como novelas, o sea, se echan como 6, 7, 8 preguntas y tú dices, oye, pero pues en tu medio 30 segundos te puede servir, o sea, ¿de qué te le preguntas hasta no sé qué come? Sí, la verdad es que sí. Curi, tú has formado futbolistas y esta parte de expresarse, de atender a los medios, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, debe tener una preparación. Ya hoy día todos los clubes tienen apoyo, ¿no? Psicológico y de formación también, cómo prepararse también para ese tipo de escenarios, ¿no? Y lo que me encanta es de que su familia, su padre fue futbolista y sabe más o menos cómo va esto del medio, ¿no? Entonces, pues, recuerdan un Chicharito Hernández cuando era muy joven, pues tenía también desde su casa, ¿no? Cómo inculcarle los valores para poder sobresalir y yo creo que es muy importante cómo lleves a los jugadores fuera del terreno de juego para poder plasmar todo lo que potencial dentro del terreno de juego y poder llegar a ser una figura en México. Yo creo que tiene muchísimo futuro el niño, pero hay que dejarlo, ¿no? No soy de la idea de que se vaya a Europa ahorita ya. La Liga de México es muy competitiva y se está abriendo lugar, se está haciendo su camino y yo creo que debería de ir cuando realmente ya tenga la oportunidad de poder viajar sin necesidad de que sus padres tengan que trabajar allá, que eso es lo que pasa más con los jugadores que son menores de edad, que los jugadores no pueden viajar y trabajar sin que los papás estén con ellos, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que va muy bien, ¿para qué cambiar algo que está funcionando bien? Pero la formación que tiene en Europa es diferente, pero yo creo que sí debe de ir debido a su debido tiempo, ¿no? No hay que acelerar el proceso. A ver, ya para cerrar el programa, porque se nos fue el tiempo como agua, la última pregunta y los tres quiero que me la respondan, empezando por Rodrigo Peguero. Rodrigo, ¿Gilberto Mora tiene que ir a un equipo top de los que normalmente encienden, como en su momento se fue Javier Hernández al Manchester, o tiene que ir a una liga como la de Países Bajos, como la portuguesa, a terminarse de formar? ¿Cuál sería tu opinión? Mira, yo creo que es un hecho que Gilberto Mora se va a ir, porque le decía a su papá, le digo, aprovéchelo porque se le va a ir. Yo creo que él tiene que ir a una liga de un nivel abajo de una España, de una Alemania, de una Inglaterra italiana. Un equipo, los holandeses, creo que es la mejor liga para terminar ese desarrollo y dar el brinco. Porque si lo pones ahorita en una liga importante, puede ser que al rato sí te firmas con el Real Madrid, pero te lo presto Rayo Vallecano para que me lo formes, o te lo presto Betis para que termines de formarlo. Creo que lo de Gilberto tiene que dar un paso a una liga que le dé la oportunidad de seguir un desarrollo, porque todavía está en desarrollo, y después, ¿por qué no pensar ya ir a una liga top? Curi. No, totalmente de acuerdo, pero también hay otras ligas, ¿no? Por ejemplo, Portugal también forman jugadores. El caso de Huescas, ¿no? Que creo que está en Dinamarca, no sé, pero el país es Dinamarca. Entonces, pues digo, el muchacho está jugando en Champions League y está jugando el top del fútbol europeo. Como comenta, ¿no? De que lo agarre un equipo grande para prestarlo. Digo, el chiste es de que se vaya, ¿no? También ver las oportunidades que tiene de desarrollo, a qué equipo va a llegar, porque si va a llegar a un equipo donde no le den la oportunidad a los jóvenes, pues se podría regresar como varios jugadores han hecho en México, ¿no?
Creo que tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo. Le ayuda mucho el idioma, que me sorprendió la otra vez que estaba hablando en inglés. Fluido, sabía de lo que estaba hablando, no estaba inventando cosas. Y a esa edad, pues sí es como que un jalón de orejas a los demás clubes, como para preparar a los muchachos, para que tengan ese nivel, cuando se les presente la oportunidad de ir al extranjero, y ya estén muy preparados y no tengan ese problema de comunicación con los entrenadores. Gatito. Pues yo creo que para que se siga fogueando aquí en México necesita ir al Cruz Azul un torneo. No, yo creo que igual, como lo dice, ¿no? Ir a un equipo grande para que lo preste, pues mejor vas directamente a un equipo de la Liga Española, pero a lo mejor de media tabla, ¿no? Pero igual se puede foguear, ¿no? Así le pasó a Lainez, se fue a Betis, que no es de los de arriba, y pues simplemente no terminó de despuntar. Pero bueno, la calidad también de lo que tiene en su cabeza en su Lem, momento ¿no? Lainez era, Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente, un programa que estuvo bastante enriquecido con la presencia tanto de Jorge Kuriyama como de Rodrigo Peguero y por supuesto de Lucio Aparicio Fuentes, el Latin Lover del estado de Morelos. Así que no me queda más que agradecerles. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, amigo. Estamos muy agradecidos aquí en Portal 17 MX. Ya nos escucha. Ya se perdió. Bueno, parece que perdimos el audio aquí. Ya, sí. Ahí estamos. Ahí está el audio. Ahí está, perfecto. Ya habíamos perdido el audio. Les decía agradecerles, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar aquí en Portal 17 MX. No, al contrario, muchas gracias. Yo dije que cuando estabas callado, estabas hablando de tu nuevo equipo, las Águilas. Estabas hablando de las Águilas, que es tu super equipo, Paco. Sí, sobre todo las Águilas, pero de Filadelfia, ¿no? No, ni eso, porque soy aficionado a los 49 de San Francisco. Pero, pues ya terminamos, así ya se nos fue el tiempo. Rodrigo Peguero, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Pepe, a la orden. Jorge Kuriyama, desde el otro lado del mundo, ahora todavía más lejos, allá en Australia. Kuri, muchas gracias. No, al contrario, y estamos aquí al pendiente y hay que estar pendientes del Mundial Sub-20, ¿no? Pues ya, en el momento que estamos grabando este programa estamos ya casi porque arranque el antes partido. El Barcelona-París Saint-Germain, va a ser un partidazo. No sé, yo creo que voy a preferir ver el Mundial, ¿no, Gato? Así es, hay que poner la playera. ¿En dónde lo vamos a ver? ¿Dónde más? Hacienda La Pastora. Aquí lo vemos. Gracias, Lucio. Acompañadito con un mojito de frutos. De pitaya. No, gracias. Y la verdad que tener a grandes personas, grandes comunicadores es bueno para nosotros el programa. Así es. Pues bueno, a nombre de Carlos y Edu Dorantes, los productores asociados, Ángel Saldívar aquí en la producción en el estudio. Mi nombre es Pepe Mendoza. Esto fue una emisión más de Portal 17 MX. Portal 17 MX.